Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos nuevamente al curso el día de hoy de prevención y sanción del acoso y hostigamiento sexual. Los saluda Karen Neira del Grupo Educativo Capacítate Perú, recordando que nuestras capacitaciones son de acceso gratuito y certificación opcional. Los invitamos a que puedan dar like a la fanpage Grupo Educativo Capacítate Perú y puedan enterarse de nuestros próximos cursos que tenemos para este mes. El día de hoy tenemos el curso de prevención y sanción del acoso y hostigamiento sexual y está a cargo de la abogada Gloria Patricia Prialé Fabián, quien es abogada egresada y titulada por la Universidad Tecnológica del Perú, coordinadora de la Unidad de Gestión de Talento Humano del Programa Nacional CUNAMás, entidad adscrita al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social MIDIS. Esta es una breve descripción de su amplia experiencia y doy pase a la doctora para que pueda iniciar la capacitación. Bienvenida, doctora, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. ¿Se me escucha bien? ¿Cómo está? Sí, Confirma, por favor, que se me escucha bien. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches a todos. Un gusto estar con ustedes el día de hoy. Muchas gracias por la presentación y un agradecimiento a todos los que se están conectando a este enlace importante a través del Grupo Educativo Capacidad de Perú. Bien, entonces vamos a dar inicio a esta importante exposición. Es una temática en realidad que debemos abordarla todo el personal, ya estemos en una vinculación privada, pública, estemos en una relación, tal vez en un ámbito educativo, entre otras, porque justamente el espacio de la prevención y sanción del acoso y hostigamiento laboral es una temática recurrente, ¿no? No es ajeno muchas veces en los cuales nosotros estamos viendo tal vez en redes sociales o estamos revisando información y vemos que hay muchas de estas temáticas, muchos casos a veces nos preguntamos por qué sucede, qué deberíamos hacer, cuál sería nuestro actuar en medio de una posible intervención, a dónde debo recurrir, entre otras, ¿no? Para evitar justamente que se puedan trastocar derechos, ¿no?, de terceros. Entonces vamos a comenzar con un pequeño temario que se ha elaborado el día de hoy para tenerlo en esta presente sesión, ¿no? Igual vamos a tener un espacio de preguntas, vamos a también poner algunos casos también para poder ver y realmente ver si en estas situaciones podría haberse dado un hostigamiento de carácter laboral, ¿no? Muy bien, doctora, disculpe, hay un pequeño sí, eco de fondo que como a si ver, hubiera una ventana abierta y se está escuchando a usted. ok, ahora voy a cerrar así nuestra acá, por favor. ¿Se me escucha mejor ahí? Sí, sí, doctora, ahí está ok. Perfecto, muy bien, entonces vamos a seguir entonces. Perfecto, se me escucha bien, iniciamos. Entonces vamos a, como les estaba comentando, teníamos el tema de esta importante norma, la cual se encuentra regulada en la norma Ley 27942, ¿no? Y sus modificatorias que regula, como lo había señalado, el espacio público y privado, ¿no? Porque realmente a veces cuando hablamos de hostigamiento, se nos viene a la mente que solamente es de naturaleza laboral, ¿no? Porque pensamos que puede suceder tal vez entre compañeros de trabajo, entre colegas, entre relaciones de jefes, ¿no? Y analistas o coordinadores, entre otros casos. Sin embargo, este tipo de violencia, o ese tipo de violencia, se da en muchos más espacios, como vamos a ver más adelante. Entonces, para fines del temario tenemos la finalidad de la ley 27942, las relaciones de autoridad o dependencia y los ámbitos de aplicación, que va a ser también, como lo había señalado, dónde puede suceder esta temática del hostigamiento sexual. Luego también vamos a tener en cuenta para la referencia del día de hoy cuáles son las definiciones, qué es el hostigamiento,
que se considera una conducta de naturaleza sexual, requiere ser rechazada, no requiere ser rechazada, que es una duda, ¿no? Que muchas veces tenemos, tiene que pasar una vez, tiene que pasar muchas más veces, etcétera. Un poco también cuáles son las consecuencias de esta temática de hostigamiento sexual, si se afecta la dignidad, ¿no? Si afecta solamente quiénes son los sujetos que participan en el tema del hostigamiento sexual, la conducta reiterada, la posición de autoridad o dependencia, es decir, la relación de dependencia o también una relación de sujeción, ¿no? Cuando, por ejemplo, existe tal vez una relación entre padre y alumno, por ejemplo, puede existir una relación, una persona que se encuentra en formación también, un jefe de prácticas, por ejemplo, también podría darse en alguna situación de posición de dependencia o sujeción. Entonces, el temario también lo vamos a tomar en cuenta. Y luego también las manifestaciones del hostigamiento sexual, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos decir, ¿no? Porque a veces existen, a veces comentarios, ¿no? Otros comentan y dicen, bueno, nosotros ya no podemos hacer ninguna frase, ningún comentario. Entonces ahí es importante comentarles que en realidad sí existen algunas situaciones que pueden ser consideradas como hostigamiento sexual, ¿no? Entonces, por ejemplo, las relacionadas a una promesa de trato preferente, a cambio de un favor, por ejemplo, una amenaza o exigencia, uso de comentarios, términos, naturaleza sexual, acercamientos corporales innecesarios, tocamientos, trato ofensivo u hostil, por el rechazo de las conductas, tipos de hostigamiento, recurrente que podría considerarse como parte de una manifestación del hostigamiento sexual. Muy bien, entonces es importante también que va a formar parte de este tema. Luego también tenemos en parte del temario cuáles son las obligaciones del empleador, ¿no? Que estamos a tratar en esta oportunidad solamente lo relacionado al aspecto laboral como tal, ¿no? ¿Qué debe considerar el empleador? El empleador debe tener siempre el deber de prevención, ¿no? Un principio de prevención y crear un ambiente libre de hostigamiento. Entonces ahí nos hacemos la pregunta, ¿y cómo podemos lograr eso? Tal vez yo soy el delegado de hostigamiento sexual o tal vez yo soy parte del comité de hostigamiento sexual si estoy en el sector privado. ¿Cómo puedo prevenir, no? Imagínate si existen más de 20 trabajadores, tal vez los trabajadores están fuera de Lima, tal vez están viajando, en fin, pueden haber muchos casos, casuísticas que podría no conllevar a que podría ser complicado monitorear, ¿no? Esta previsión. Vamos a verla más adelante. Luego también una obligación del empleador es el diseño e implementación de una política interna, ¿no? Tenemos que tener una directriz definitivamente para poder medir, ¿no? Y que de alguna manera también esta directriz sea difundida, sea conocida por todos los servidores o trabajadores, justamente para poder tener el punto de equilibrio, porque recordar que el empleador, si es empresa privada, y la entidad, si es empresa pública, siempre va a haber una desproporción, ¿no? Desde la mirada del trabajador administrado, ¿no? Porque finalmente la empresa o entidad va a tener un poco el monitoreo, el control. Entonces sí es importante un poco ahí prevenir que el empleador, desde una mirada de obligación y de prevención, debe generar un diseño de una política interna, ¿no? Que justamente promueva prácticas saludables y también se explique las posibles sanciones a las cuales podríamos llegar, ¿no? Si se detectara un caso de sanción, ¿no? Luego también otra temática importante es la conformación, cuáles son las funciones del Comité de Intervención contra el Hostigamiento Sexual o designación de trabajadores. Recordar que si se da una situación de hostigamiento sexual, ¿no? Se puede conformar el comité siempre y cuando tengamos más de 20 trabajadores. Y si tenemos menos de 20 trabajadores, solamente se elige un delegado. Ahí puede surgir otra pregunta. ¿Y quién puede ser el delegado? Tiene que ser un abogado, tiene que ser el jefe. El delegado puede ser elegido por los trabajadores y debe tener, bueno, mayoría de edad, estar vinculado a la empresa y tener conocimiento del marco normativo de hostigamiento sexual. Normalmente, un poco como para prácticas, no si buscan a veces profesional que tenga estudios o profesionalización en derecho, pero la norma no lo dice como tal, por tanto, solamente dice que es elegido y tiene que contar, ¿no? No tener ninguna limitación, ¿no? Y podría ser elegido sin ningún problema.
Luego también otra obligación del empleador que forma parte también de este importante tema es la capacitación obligatoria y periódica, ¿no? Y también otra obligación es la difusión de los canales de denuncia en la política. Nos podemos hacer la pregunta, cuando nosotros, por ejemplo, estamos en un trabajo y empezamos, ¿ustedes creen que correspondería que mi empleador me explique de la política de sanción y hostigamiento sexual? ¿O tienen que pasar meses? ¿O tengo que esperar a que se dé la capacitación tal vez en julio, en agosto, en diciembre, el próximo año? No lo sé. Entonces ahí, por ejemplo, lo que señala la norma es que al inicio de nuestra relación laboral, o sea, nos vinculamos, ya seamos pues trabajadores del sector público privado, debo ser capacitado en materia de hostigamiento sexual, ¿no? Como parte de mi proceso de inducción general, ¿no? Para fines de justamente conocer que existe pues canal de denuncia, que existen protocolos, que existen conductas identificadas como parte del hostigamiento sexual. Entonces, sí es importante esa precisión, ¿no? Que debe ser obligatoria, porque justamente a veces hay trabajadores que dicen, bueno, no, ya esa capacitación ya la llevé o ya la vi, ¿no? Pero sí es importante que se acredite que el trabajador o servidor no participe, ¿no? Porque justamente el empleador prepara todo este material y de alguna manera se encuentra circunscrito o enfocado, porque tiene un enfoque esa capacitación a la empresa a la que estoy perteneciendo, ¿no? Justamente en donde se busca la cero tolerancia a prácticas de hostigamiento, en donde se establecen los canales de comunicación, en donde se genera un poco la horizontalidad de la comunicación y las gestiones. Entonces es importante ello tenerlo en cuenta. Luego también otro alcance de una medida de obligación del empleador es la difusión de canales de denuncia en la política, porque podríamos, como les había señalado, cuando existe un desbalance, tal vez yo entro a una empresa a trabajar, no me explican el tema de hostigamiento, no participo, y yo no conozco que hay canales de denuncia, no lo veo en ninguna difusión, ni en mi correo, ni en el WhatsApp, ni en un periódico moral, ni en ningún lado. Entonces yo puedo entender, pues primero genera un desconocimiento, ¿no? Porque realmente tal vez nunca supe que era el hostigamiento sexual y sucede, se suscita, le puede pasar a la persona o a alguna persona cercana al entorno de la, digamos, de la oficina donde laboro y podríamos generar que el empleador podría haber ocultado esta información importante, ¿no? Que forma parte de una política nacional, ¿no? De protección justamente de cero tolerancia al hostigamiento sexual y que finalmente busca, ¿no? Uno de los objetivos importantes es que busca de que se cree un ambiente libre de hostigamiento, ¿no? Que eso es importantísimo en los espacios laborales, ¿no? Porque puede suceder de que las personas no generan esos espacios de denuncia porque dicen, bueno, es que si denuncio, tal vez no va a renovar mi contrato. Es que si denuncio, me pueden decir, bueno, hasta aquí no más, o tal vez ya no me van a hablar los compañeros, entre otras cosas que, bueno, es conocido como el principio de la revictimización, ¿no? Que no debemos generar justamente ninguna victimización a ninguna persona que esté en un proceso de investigación, ¿no? O finalmente esté en proceso de evaluación. Entonces es importante también esta obligación del empleador tanto para entidades públicas y para entidades y para privadas. Luego también es importante señalar en este temario que vamos a tener el tema de los roles y responsabilidades de las áreas claves. Entre ellas es como objetivo, ¿no? Y que está relacionado justamente tal vez con las aventuras de crimen y cultura, ¿no? A través de las encuestas, ¿no? Anuales que se realizan, porque finalmente lo que buscan las empresas es tener una colaboración, o sea, buscar un espacio de colaboración, que el espacio sea un ambiente de respeto, que se conozca y se respeta la política interna, identificar y reportar denuncias. Y finalmente, uno de los roles importantes, que en este caso, como verán, el más cercano, el rol es la oficina de recursos humanos, ¿no? Porque definitivamente, o la que haga sus veces, porque en definitiva es el área especializada que justamente va a participar, es protagonista de muchos de los procesos que se llevan a cabo en materia de hostigamiento. Pero más allá del tema es que justamente el empleador proporcione, ¿no? Toda esta información a los trabajadores y los servidores de caso de ser, ¿no? Para evitar justamente que el servidor desde la mirada digamos, de información no se encuentre pues en una posición de desventaja, ¿no? Porque recordar que la información, la regulación, ¿no? El proceso hasta de investigación se encuentra a cargo de la entidad a través de su unidad funcional de recursos humanos, pero
es importante que esto, al poner en conocimiento a los trabajadores y servidores, se pone en balance un poco justamente este conocimiento para futuras actuaciones, ¿no? Entonces también importante ahí para fines. ¿Quiénes son las personas claves en este proceso? Bueno, obviamente los recursos humanos, ¿no? La gestión de personas, porque son las que justamente velan, ¿no? Por todas las acciones del personal como tal. Los líderes, los supervisores, el comité o delegado, ¿no? Definitivamente también a veces cuando estamos un poco en la mirada o conocemos de una gestión de una actividad de hostigamiento sexual, se nos viene a la mente, ¿no? Y dicen, bueno, solamente forma parte el hostigado y el hostigador, ¿no? Porque yo no tengo nada que ver, no pasó en mi área, yo no tuve mayor participación. Pero finalmente, si bien es cierto, ellos forman parte y forman, digamos, tienen un rol, tienen una responsabilidad, son un área clave, sí es importante señalar que el hostigamiento es una forma de violencia y afecta a todo el entorno de la empresa o entidad, ¿no? Y debemos ser un poco buscar esa empatía y buscar justamente de que se cumplan las políticas centrales como tal, ¿no? Porque podría ser el caso que en el momento de la investigación que se realiza, podría yo ser llamada en condición de testigo, ¿no? Podría pedir mi información también seguramente desde mi rol o desde mi puesto de trabajo. Muy bien. Y luego también se tienen en cuenta las medidas de prevención de hostigamiento sexual, ¿no? Como decíamos, ¿qué tiene que hacer nuestro empleador? Tenemos justamente que elaborar una política interna, ¿no? Porque con esta política me va justamente a generar la pauta, el lineamiento, ¿no? Porque imagínense, cuando nosotros tal vez estamos en una situación de hostigamiento sexual, estamos en una situación de estar tensos, estamos preocupados, ¿no? Entonces, obviamente, no tenemos un poco en claro cuál es la política interna. Sin embargo, si esta información es periódica, se comunica, se sensibiliza constantemente, ¿no? Se participa de dinámicas, ¿no? Definitivamente el trabajador va a ser un trabajador que va a tener en cuenta todo esto. También trabajar la retroalimentación con nuestros trabajadores para justamente evitar, ¿no? De que la política interna, ¿no? Realmente sea interiorizada por los trabajadores. Luego también una medida de prevención es que se debe contar con la conformación de un comité de intervención o designación de delegado, ¿no? Porque ellos de todas maneras deben ser vistos como un colegiado imparcial, ¿no? Como tal, para fines de, porque imagínense si yo tengo una situación de hostigamiento sexual y denuncio a mi jefe inmediato o a mi jefe inmediato. Entonces, ella no va a generar pues violación, ¿no? Porque obviamente podríamos estar cayendo en una parcialidad del proceso, ¿no? Entonces tiene que existir justamente la norma, señala cuando existen casos, tiene que haber un comité de intervención cuando son mayores de 20 trabajadores y si fuera menos la elección o designación de un delegado. Luego, ya lo hemos mencionado, la capacitación y sensibilización periódica, que es clave al inicio de la relación laboral, y también se recomienda o se establece que debe haber una capacitación especializada anual, ¿no? Justamente donde debe participar los servidores, ¿no? Que puede ser generado por un agente externo, puede ser dentro de la propia empresa o entidad para fines, ¿no? De que se cuente con la información, ¿no? Y la acreditación de esta capacitación. Y luego también la difusión de información y canales de denuncia que lo habíamos señalado, ¿no? Que puede ser un correo. A veces cuando hacemos esta mención, me hacen la pregunta, pero el canal de denuncia puede ser la mesa de partes, me hacen la pregunta, ¿no? Eh, puede ingresar a través de la mesa de partes, y entonces, pero hay un poco la mención justamente por la naturaleza de este tipo de, digamos, de actividades, es muy complicado, ¿no? Yo diría que casi nunca los trabajadores realizan su registro, que es válido también, lógico, o una denuncia a través de la mesa de partes, porque justamente se tiene el temor de que se podría filtrar la información, ¿no? Como tal. Entonces, es sumamente complicado que se pueda dar. Entonces, sin embargo, lo que establece la norma es que se debe establecer un canal de denuncia, ¿no? Que es decir, puede ser un correo electrónico, ¿no? Tiene que haber un canal. Normalmente ahora pues tenemos correos electrónicos todos y nos llegan informaciones periódicas, ¿no? De lo que la empresa desea difundir. Entonces ahí también debe haber una difusión de información constante, ¿no? De la política, de lo que está prohibido, de lo que está aceptado, entre otros. Y el canal de denuncia ha sido un canal justamente abierto.
¿Y qué pasa? Por ejemplo, me podrían hacer la pregunta, si la persona no quiere optar ni por la mesa de pagos ni por el canal de denuncias, entonces yo puedo acercarme a mi ORH para hacer mi denuncia. Entonces sí se puede acercar, no puede verbalizar su pedido de denuncia para la tramitación, ¿no? Porque finalmente recordar que el hostigamiento sexual puede ser a pedido de parte o también ante pedido de oficio o si haya tomado conocimiento por algún otro medio, ¿no? Y luego finalmente otra medida de prevención importantísima es la aplicación de un cuestionario, ¿no? Porque finalmente nosotros sabemos que los trabajadores no pueden seguramente pasar un exigente proceso de selección ya sea en el sector público o privado, pero finalmente podrían escaparse también, porque obviamente mediante una encuesta podemos validar, ¿no? Si hay situaciones que se normalicen, ¿no? Tal vez porque este cuestionario lo que debe tener en cuenta es preguntas, normalmente son de connotación anónima, para justamente conocer si algunas situaciones, ¿no? Que son de alguna manera de connotación, de conducta sexista, de conducta de naturaleza sexual, podría ser considerada, ¿no? O es normalizada en los espacios laborales. Entonces, ¿por qué? Y con esta información, la empresa o entidad realiza las acciones justamente preventivas, tal vez reforzar capacitaciones, puede ser, tal vez rotación de personal, también puede ser, entre otras, ¿no? Para justamente evitar que esa desinformación, ¿no? O esas acciones que se realizan de alguna manera con continuidad en algún espacio, no se den más, ¿no? Entonces, esta información también se protege, es una información clave que va, ¿no? Esto es muy diferente al tema de clima y cultura, ¿no? Porque a veces me hacen esa pregunta, es un cuestionario netamente de situaciones de hostigamiento sexual, porque el tema de clima y cultura busca medir otra situación, ¿no? Que es relacionado justamente a la protección del clima. También hay empresas que hacen mucho la evaluación de estas dos, ¿no? Porque a veces dicen, ¿por qué siempre mi encuesta de clima laboral me sale baja o me sale con indicadores que no me permiten realmente saber que mi empresa está bien, ¿no? Y de alguna manera hacen el cruce con este cuestionario porque podrían haber situaciones que podrían estar llevando a cabo que el clima no sea el más idóneo para nosotros. Muy bien, entonces también tenemos esta explicación. Y luego también tenemos el proceso de denuncia e investigación, ¿no? Porque finalmente también eso tiene un proceso, ¿no? Ya habíamos hablado del órgano colegiado, habíamos hablado del delegado, ¿no? Pero finalmente podría, podría también generarse que existan estos canales de denuncia, porque tal vez dice, bueno, yo llego y hago mi denuncia y luego, ¿qué pasa? No sé qué pasa, ¿no? Lo ven, lo guardan, lo revisan, lo tramitan, etcétera. Entonces, ahí también es importante que cuando generemos la difusión de nuestros canales de comunicación o de difusión, se tengan en cuenta los canales y formas de denuncia, ¿no? Como tal. ¿No? Y también se identifique quiénes son los órganos competentes para la investigación, se generen las fases de indagación y acopio de la información, y lo más importante, se generen las medidas de protección para la víctima que no caigan en una revictimización. Muchas veces cuando me hacen la pregunta me dicen, bueno, pero nosotros le sugerimos que renuncie a la persona. Nosotros sugerimos que se le mande de vacaciones. Entonces hay que tener mucho cuidado porque podríamos estar actuando y podríamos estar generando una revictimización de la persona, porque finalmente un proceso de investigación es justamente eso. Entonces, no es una situación que se debe dejar, que debemos separar, sino la idea es encontrar y proteger a la víctima en todo el trámite que justamente se lleva a cabo. ¿Muy bien? Entonces, vamos a seguir, entonces también forma parte del temario que se va a tomar en cuenta el día de hoy, ¿no? Entonces, también es importante comentarles de que en este proceso de revictimización, muchas veces también recordar que debemos ser muy cautos y debemos dejar que el proceso se lleve con normalidad, porque el proceso de protección para la víctima es que, por ejemplo, si en el espacio laboral está el hostigador, la hostigada, me refiero al presunto hostigador, ¿no? Lo que se debe hacer, la ORH debe implementar medidas de protección hasta que culmine el proceso de investigación. Por ejemplo, ¿cuál es una medida de protección para la víctima? Podría ser la rotación del hostigador, ¿no? O podría también generarse la exoneración del asistente al centro de trabajo hasta que termine el proceso. En ninguna razón, nosotros, si es que la víctima no lo pide,
podríamos rotar a la víctima. Si ella solicita o él solicita ser cambiado de área, de equipo, porque finalmente quiere estar fuera, lo puede realizar, pero esa precisión, porque justamente la protección tiene que ser generada para la víctima. Bien, entonces hay que tener en cuenta, entonces eso no quiere decir que el hostigador tiene también su proceso, pero va a tener también su línea de defensa, va a poder hacer sus impugnaciones, entre otras. Entonces, importante ello también. Bien, luego también debemos tener en cuenta que como todo proceso también vamos a tener sanciones administrativas, ¿no? Porque obviamente si finalmente se determina que hubo una situación de responsabilidad, podríamos estar sujetos a una sanción administrativa laboral. ¿Y cuáles son estas? Tenemos una amonestación, que puede ser de carácter verbal, que puede ser de carácter escrito, ¿no? Puede haber tener una suspensión con goce o sin goce, puede generarse un despido, que se da mayormente en el sector privado, el cese temporal o destitución, que será a través del sector público, a través de un proceso y la emisión de una resolución, y también se genera la graduación de la sanción. También es importante señalar que cuando se dan sanciones administrativas, si bien la norma no lo señala, pero sí se deben establecer recomendaciones, ¿no? Porque definitivamente una acción, una situación de hostigamiento laboral no realmente conlleva a pensar que tal vez no debemos reevaluar, mandar nuevamente la encuesta, difundir, bueno, hacer acciones que permitan que justamente estas acciones no se vuelvan a repetir. Pero finalmente, sí señalar que el proceso de hostigamiento sexual va a tener una consecuencia, no si es que se determina la responsabilidad a cargo del hostigador. Y bueno, finalmente, también el hostigamiento sexual o acoso sexual va a tener también una responsabilidad civil, también una responsabilidad penal y también va a ser sujeto de recursos administrativos, ¿no? Como tal, por parte de la persona sancionada. Entonces, este es un poco el temario general. Vamos a empezar un poco con la explicación. Ya he dado algunos tips, he explicado algunas soluciones que podrían darse, un poco de manera de ejemplo, para que lo tengamos más claro, ¿no? Porque entiendo que tal vez las personas que me escuchan pueden estar en el sector público o en el sector privado. Muchas veces me hacen la pregunta, ¿y los practicantes profesionales o preprofesionales, si son hostigados, también forman parte de esta norma? Me hacen a veces esas preguntas, ¿no? ¿Puede denunciar un practicante preprofesional o profesional? Pues la respuesta es sí. El practicante profesional también está incluido, es reconocido, como saben, como una modalidad formativa y también forma parte de la norma. O sea, en definitiva, si hay una situación de hostigamiento a un practicante, puede realizarse también el proceso de investigación. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la finalidad de esta importante norma que hemos señalado? Es uno, prevenir y sancionar el hostigamiento sexual. Esa es una primera finalidad, un primer objetivo que se debe tener en cuenta, que incluye que se producen las relaciones de autoridad, dependencia, sujeción, ¿no? Sin importar su jerarquía o estamento, porque a veces sucede que el hostigamiento a veces es entendido que solamente debe ser en una mirada de subordinación, o sea, de jefa a jefe, de jefa a, digamos, a coordinador, especialista o de jefe, ¿no? O sea, lo ven de esa manera, pero también el hostigamiento puede darse en los espacios de compañeros, tanto de oficina, de, este, de ¿cómo se llama? De otras oficinas también, entre otros. Entonces también ahí se tiene el tema de una situación que podría darse, ¿no? Porque eso es lo objetivo del hostigamiento. Otra es proteger a la víctima, ¿no? Porque lo había señalado hace un ratito, proteger a la víctima es una finalidad importantísima, ¿no? Porque la marcha muchas veces ya hacen la pregunta y me dicen que por el final la denuncia llegó inconclusa o la denuncia finalmente no llegó a buen puerto. Bueno, es cierto, pero finalmente la norma tiene un principio poco intuitivo, un principio de protección que busca proteger a las presuntas víctimas, ¿no?
garantizando justamente que se evite, ¿no? Porque podría ser que las acciones puedan ser repetidas. Y luego, también una finalidad es establecer obligaciones para empleadores e instituciones, ¿no? Es decir, que de alguna manera se establece que el marco normativo debe ser obligatorio para los trabajadores y todas las empresas, ¿no? Que estén inversas, tanto sector público como sector privado. Bien, entonces vamos a seguir ahora con la definición, ¿no? Que es una definición importantísima, ¿no? ¿Qué es el hostigamiento? ¿Qué es el hostigamiento sexual como tal, ¿no? Entonces, primero lo había dicho, es una forma de violencia, ¿no? Es una forma de violencia y que de alguna manera se configura a través de una conducta de naturaleza o connotación sexual, o sexista no deseada por la persona, contra la que se dirige o puede crear, contra la que se dirige que puede crear un ambiente intimidatorio, hostil o humillante. Entonces, en la cual puede afectar la actividad o situación laboral, docente, formativa o equilibrio. Entonces, acá lo que nos está diciendo en esta definición, que está en la ley 27942, que es una forma de violencia, ¿no? Que se configura a través de una conducta de naturaleza o connotación sexual, que vamos a ver más adelante, no deseada, ¿no? Entonces, eso también está en la definición. Pero también hay una precisión, porque fue modificado, que es en la cual se dice, no se requiere acreditar el rechazo ni la reiterancia de la conducta. Vamos a ver un caso más adelante. ¿Qué sucedería si, por ejemplo, se hace una denuncia, ¿no? Llega a usted, digamos, el comité, ¿no? O forman parte del comité el comité de investigación, son el delegado. Entonces viene una persona y le dice, mira, ¿sabes qué? Voy a pasar una denuncia contra tal persona. Me ha escrito estos WhatsApp, me hiciste, pero yo no le respondí y quiero hacer la denuncia. Bajo esta premisa, nosotros estaríamos obligados a aceptar la denuncia o diríamos, no, tendrías que mostrar más pruebas, ¿por qué no le has respondido y le has dicho que tú no quieres nada con esta persona? Entre otras. Importante precisión, porque muchas veces se ha visto en argumentos de defensa de los investigados en la cual dice, bueno, la persona a la que yo le escribí o la persona con la que tuve tal vez este contacto, nunca me dijo que no. Nunca, y aparte solamente fue una vez. Y aparte fue en un lugar que no era la oficina, entre otras condiciones. Entonces ahí sí es importante precisar que la norma señala que en estos casos no se requiere acreditar el rechazo ni la reiteración de la conducta. O sea, basta que existan algunos indicios, exista justamente una conducta de naturaleza sexual y podría generarse la investigación de oficio. Muy bien, seguimos entonces. Entonces, en este cuadro podemos ver qué es lo que nos dice la norma, cuáles son estas manifestaciones importantes, ¿no? Son las amenazas, ¿no? Mediante las cuales se exija, ¿no? Una conducta no deseada que agrave, ¿no? O atente la dignidad de la víctima. La promesa implícita o expresa a la víctima de un trato preferente, ¿no? A cambio de favores sexuales. El uso de términos de naturaleza o comunicación sexual, insinuaciones, posesiones, gestos, entre otros acercamientos innecesarios u otras conductas físicas. Muchas veces cuando nosotros estamos en la investigación, o también lo que podemos pensar bien de lo que estamos el día de hoy, hemos sido parte de algún comité, hemos sido delegados, hemos estado en alguna posición, muchas veces dice, pero doctora, ¿cómo nosotros podemos acreditar o podemos medir que esta persona de alguna manera fue hostigada si nadie ha visto nada? No hay WhatsApp, no hay mensajes, no hay correos, no hay nada instrumental, no hay nada escrito que permita entender que esta persona ha sido hostigada, ¿no? O está siendo hostigada, ¿no? Porque finalmente tal vez lo ha hecho en espacios que nadie lo ve, entre otros. Entonces, sí es importante señalar, y lo vamos a ver, que en el tema del hostigamiento sexual, como toda temática, ¿no? Que requiere una investigación, tenemos que instrumentalizar, objetivizar
¿no? Justamente los medios y agotar los medios de investigación para poder generar una posible sanción, ¿no? Vamos a ver más adelante qué podríamos instrumentalizar. Por ejemplo, recordar que cuando se da una situación de hostigamiento sexual, tenemos que poner a disposición canales, aparte del canal de denuncia, que bueno, en este caso ya no, porque estamos en la etapa en que ya denunció, pero podríamos poner a disposición el canal del psicólogo, si es que tenemos un psicólogo clínico en la empresa, del médico ocupacional, ¿no? O poner un canal externo que puede ser un centro de emergencia mujer, por ejemplo, que están en las comisarías, que es gratuito, que depende del MIP, y que esta persona pueda acceder, porque finalmente ahí también hay profesionales, ¿no? Justamente que tienen la posibilidad de realizar también estas evaluaciones para adjuntarse a una posible investigación. Muy bien. Entonces, ahí también hay esa es la pregunta un poco que a veces hacen de utilizar el proceso. Bueno, entonces vamos a entrar un poco a las manifestaciones y definiciones. Bueno, primero, ¿qué es una conducta de naturaleza sexual? A veces cuando estamos conversando, ¿no? Podríamos definir que esta conducta es un comportamiento o actos físicos, verbales, gestuales, tales como comentarios, insinuaciones, observaciones, miradas lascivas, ¿no? Exhibición o exposición de material pornográfico, entre otros. Por ejemplo, también otro medio probatorio son las declaraciones de los testigos, ¿no? Porque si bien es cierto no existe nada escrito, yo podría estar en un espacio laboral y podría ver que justamente habría una predisposición de una persona hacia otra o viceversa, y que podría decir, bueno, si he visto, usted por ejemplo ha visto algún episodio, ha visto alguna situación. Entonces, la declaración de testigos también suma para justamente evaluar una posible situación de situación. Luego también tenemos el tema de la conducta sexista, que son justamente comportamientos o actos que promueven o refuerzan estereotipos, de los cuales las mujeres y los hombres tienen. Entonces ahí esa es una cosa, en realidad esa es una conducta que es muy común, ¿no? Muy común, porque justamente a veces en el marco de la broma o en el marco de estos espacios hacemos pues, generamos actos o comportamientos que puedan reforzar, ¿no? Por ejemplo, un estereotipo común, ¿no? Puede generarse, bueno, ¿no? El rol de la mujer es tal y el rol del hombre es tal, ¿no? Entonces, y eso pues viene de hace muchos años, pero finalmente podría darse que en espacios de oficina como tal puedan justamente desarrollarse con mucha más frecuencia y afecte justamente el espacio, ¿no? Laboral como tal. Entonces, ahí también importante esa precisión cuando hablamos de conductas sexistas. Luego también tenemos la definición del hostigado. ¿Quién es el hostigado en esta materia? No es toda persona, independientemente de su sexo. Y acá también hay una inclusión en el decreto supremo, a diferencia de la norma en donde establecemos ya la identidad de género u orientación sexual, ¿no? En la norma, en la ley 27942, señalaba solamente hombre y mujer, pero ahora con esta norma, y de alguna manera la redacción es más inclusiva, se señala sexo, identidad de género, orientación sexual. En este caso no va a ser el hostigado. Igual los invito a que puedan revisar el artículo 3, hasta el marco normativo, para que la puedan revisar con tranquilidad. Luego también tenemos la definición del hostigado. Toda persona, independientemente de su sexo, identidad de género u orientación sexual, que realiza uno o más actos de hostigamiento sexual. También la misma definición, pero estamos en el otro extremo, desde la mirada del hostigado. Luego también otra definición importante son las instituciones. Se incluyen a los centros de trabajo público, porque a veces cuando escuchamos instituciones pensamos en públicos. Acá la norma es bastante clara y señala que pueden ser centros de trabajo público y privado, ¿no? Incluye a las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, centros de formación, ¿no? Entre otros. Luego también incluye un articulado de lo que es una queja o denuncia. ¿Qué es una queja o denuncia? Una acción mediante la cual una persona pone en conocimiento de forma verbal o escrita a las instituciones comprendidas en el presente reglamento. Hechos que podrían constituirse como actos de hostigamiento sexual. Es decir, yo verbalizo mediante el canal de denuncias, ¿no? Una queja o denuncia de color. Luego también tenemos quejado o denunciado, que es una persona contra la que se presenta la queja o denuncia por hostigamiento sexual.
También tenemos el quejoso o denunciante, persona que presenta la queja o denuncia por hostigamiento sexual. Entonces también tenemos ahí esas definiciones que de alguna manera clarifican cuáles son un poco las definiciones y los roles en claro. Las relaciones de autoridad, todo vínculo existente entre dos personas a través del cual una de ellas tiene el poder de dirección sobre las actividades de otra o tiene una situación ventajosa frente a ellas, ¿no? En este caso también es un poco importante señalar que esta relación de autoridad se encuentra muy relacionada a la relación laboral, ¿no? Es la más cercana a la relación laboral porque justamente podría definirse de que si yo soy hostigado por un jefe o por una persona que puede tener yo soy subordinada, pues está mi contrato, digamos, la renovación de mi contrato podría depender de esta persona, ¿no? El pago de mi remuneración podría depender de esta persona, entre otros. Entonces ahí también, de alguna manera, esta manifestación, esta definición es bastante clara, porque al momento de hacer el análisis de una investigación o posible investigación, tendríamos que tener en cuenta esta importante relación de autoridad, ¿no? Y qué elementos se constituyeron y cómo era la relación de estas personas, entre otros. Luego también tenemos la relación de sujeción, que es todo vínculo que se produce en el marco de una relación de prestación de servicios, formación, capacitación u otros similares. Por ejemplo, podría ser una relación de intermediación laboral, podría ser un service, ¿no? Podría ser una relación de maestros, ¿no? Maestro, profesor, universitario, instituto, colegio, entre otros, ¿no? Jefe de prácticas, ¿no? En donde existe un poder de influencia de una persona frente a la otra, ¿no? Una relación que también se analiza para los procesos justamente de hostigamiento sexual. Bien, entonces seguimos con la exposición. Eh, Luego también la norma señala de que el ámbito de aplicación, como lo había señalado, ¿hasta dónde llegan los hostigamientos? ¿Hasta dónde, quiénes son las empresas o entidades? ¿Son todas? ¿Son algunas? En fin. Entonces, lo que la norma señala es que aplica toda la normativa del hostigamiento sexual a los centros de trabajo públicos y privados, es decir, trabajadores, empleadores, personal de dirección, personal de confianza, titular, asociado, absolutamente todos, ¿no? Entonces nadie poco se puede indicar, bueno, a mí no me toca esa normativa porque yo trabajo para tal, no, absolutamente todos. Entonces también tener en claro yo que el método de aplicación es bastante amplio. También en las instituciones educativas, como lo había señalado, ¿no? Más aún porque también tenemos personal vulnerable, ¿no? Los menores de edad, ¿no? Estudiantes que de alguna manera bajo esa relación de sujeción, ¿no? Podrían ser también sujetos de algún hostigamiento sexual, ¿no? Programas educativos, entre otros. También esta norma clarifica que esos espacios de alguna manera de condición vulnerable, porque hay personal vulnerable, también son sujetos de responsabilidad si se diera un hostigamiento sexual. También los espacios de policías, militares, ¿no? Porque también a veces se tiene la idea de que como ellos también tienen un régimen especial o son de regímenes especiales, tienen una mirada tal vez castrense, pero de alguna manera la norma también señala de que ellos también participan o forman parte de posibles investigaciones de hostigamiento laboral, hostigamiento sexual. Entonces, importante también esa precisión, que el ámbito de aplicación es amplio, ¿no? Bueno, esta norma, como también es un poco dispuesta con cierta antigüedad, hablaba también de los espacios de prestación de servicios, ¿no? Como SENATI, programas de capacitación, entre otros. Entonces, de alguna manera, en esta primera parte, queda claro que el hostigamiento puede estar en cualquier ámbito de aplicación como tal. ¿Bien? Entonces, vamos a seguir y también vamos a comenzar a reconocer quiénes son estos actores claves, ¿no? ¿Quién es el hostigador y quién es el hostigado? ¿No? Como lo habíamos señalado, la ley señalaba a toda persona, varón o hombre, y luego el decreto supremo recoge, ¿no? Recoge que sea es toda persona, ¿no? También considerando su, de alguna manera condición, o de alguna manera condición, incremento sexual, ¿no?
opción sexual, también de alguna manera podría ser considerado tanto hostigador o hostigado, ¿no? Porque tal vez existe también un sesgo, ¿no? Solamente sirven hombres y mujeres, también pueden ser personas que tengan una orientación sexual diferente. Entonces también es importante señalar que estos actores también podrían formar parte de unos que podrían ser sujetos a un segmento sexual y también sujetos a una evaluación e investigación. Igual acá, ¿no? Como lo había señalado en esta primera norma, señala varón o mujer, y luego en eso ya se precisa la identidad de género y la orientación sexual. Entonces, como actores, como digamos, actores, actores de la investigación como tal, ¿no? Muy bien, vamos a seguir y vamos a comentarles qué es lo que debe tomar en cuenta mi empleador para prevenir, cuáles son las acciones de hostigamiento, de prevención. Lo habíamos señalado al inicio del temario, pero bueno, sí es importante siempre verlo desde esta mirada. Primero debemos tener una evaluación y diagnóstico, mediante una encuesta anual, debemos tener capacitaciones, que puede ser una de carácter especializado y la otra al inicio de la relación con pareja. Y luego la difusión de canales de queja o denuncia. Ahí la pregunta que me pueden hacer es, ¿y qué pasa si mi empleador no realiza ninguna de esas? ¿Puedo denunciar a mi empleador? ¿Puedo quejarme? ¿No? Entonces ahí sí es importante de que si, por ejemplo, tenemos, si es el sector público, existen autoridades, ¿no? Obviamente descentralizadas de afuera de la empresa, de la entidad, para poder generar una denuncia o saber pues que se podrían estar suscitando acciones de hostigamiento sexual porque mi empleador no habría procurado en difundir esta política, ¿no? O esta información importante. Y si es un centro privado, también tiene un monitoreo, ¿no? A cargo de, en este caso, organismos como el Ministerio de Trabajo y su perfil, que también supervisan, ¿no? Y que también ustedes se pueden realizar las denuncias para hacer las supervisiones, ¿no? Porque finalmente el empleador está sujeto a realizar todas estas acciones. Entonces queda claro que las acciones de prevención están la evaluación y diagnóstico, la cual se materializa mediante una encuesta anual, las capacitaciones, que pueden ser al inicio de una especializada, y la difusión de canales de queja o de denuncia. Es importante también esa precisión, ¿no? Y también estar alertas a, esa, a, esas, a esas posibles acciones preventivas y que realmente nuestro empleador esté cumpliendo, ¿no? Y si no, bueno, también hacer el recorrido respectivo. Muy bien. Entonces, en esta norma señala que la encuesta anual tiene que realizarse justamente para identificar posibles situaciones de hostigamiento sexual. Como lo había señalado, realmente la propuesta de preguntas son propuestas de casos, ¿no? ¿Qué pasa en este caso? Y normalmente son de carácter anónimo para que justamente haya tal vez un poco más de libertad para que la persona pueda expresar, ¿no? Porque finalmente podría ser juzgada, ¿no? Podría ser criticada simplemente por ser su nombre y normaliza una situación que para otros no es normal. Entonces ahí este, pueden estar incluidas, ¿no? En evaluaciones de clima, otro tipo. Entonces esta encuesta anual se encuentra regulada y requiere ser realizada por los trabajadores, por el empleador, perdón, ya sea público o privado. Luego también tenemos el tema de la capacitación que tiene que ser justamente al inicio de la relación laboral, educativa, formativa o contractual, una relación de autoridad o dependencia, ¿no? Y también estas capacitaciones tienen un objetivo importante, que son sensibilizar sobre la importancia de combatir el hostigamiento sexual para identificar dichas situaciones y brindar los canales de atención. Entonces tiene un objetivo, justamente es interiorizar, ¿no? Porque también recordar que si nosotros tenemos trabajadores o servidores capacitados en esta materia, ellos también pueden formar parte de justamente buscar que la empresa tenga una tolerancia cero, ¿no? Del tema de hostigamiento sexual. Entonces también es importante justamente de que estas capacitaciones se den en el marco de la periodicidad, ¿no? Luego también debe haber una capacitación anualizada, ¿no? Especializada para el área de recursos humanos integrada sus veces, ¿no? Y también tiene que ser capacitados el delegado, tiene que ser capacitado el comité de investigación para tratar correctamente el desarrollo del procedimiento de investigación. Luego también
como lo había señalado, otro medio de prevención son la difusión de canales, ¿no? Que es internos y externos que permiten enfrentar justamente los casos de hostigamiento. También se recomienda poner a disposición formatos para la presentación de la queja o denuncia de información básica sobre el procedimiento. Entonces, seguimos. Luego también habíamos señalado cuándo se apertura el comité de intervención frente al hostigamiento sexual. En los centros de trabajo con 20 o más trabajadores, se garantiza la existencia de un comité de intervención frente al hostigamiento sexual, el cual investiga y emite recomendaciones de sanción y otras medidas adicionales para evitar justamente nuevos casos de hostigamiento sexual, ¿no? Como lo había señalado, tiene una mirada preventiva, una mirada de recomendación, ¿no? Y también de sanción. Luego también, este comité tiene como finalidad garantizar la participación de los trabajadores en el procedimiento de investigación y sanción de los hostigamientos. Les había dicho al inicio, ¿no? Que buscaba que este colegiado, colegiado como tal, para poder garantizar la imparcialidad del proceso, ¿no? Muy bien. Entonces, seguimos. También es importante señalar que los acuerdos del comité de intervención frente a los hostigamientos se adoptan por mayoría simple y el voto dirimente se encuentra a cargo del jefe o representante de recursos humanos, ¿no? Justamente quien haga sus veces para justamente encontrar el equilibrio en la decisión. Luego también mencionar que este comité de intervención frente al hostigamiento está compuesto por 4 miembros, 2 que son representantes de los trabajadores y 2 representantes del empleado, ¿no? Garantizando justamente la paridad, el equilibrio para las decisiones que se puedan adoptar en el desarrollo del procedimiento administrativo o el procedimiento de investigación. Entonces, ¿quiénes son los órganos intervinientes en este proceso? Es el Comité o Delegado de Intervención frente a los hostigamientos sexuales, que ya hemos visto quiénes son, quiénes lo conforman y cuándo se apertura. Y la Oficina de Recursos Humanos, con la que haga sus veces. Importante esa precisión para conocer a dónde debemos acudir. Ellos deben estar sumamente empapados de la gestión del procedimiento de investigación. Bien. Luego también, ya un poco para ver con los siguientes pasos, cuál es el procedimiento de investigación que se tendría, ¿no? Por ejemplo, a nivel privado, ¿no? Como lo había señalado, se puede ser a pedido de parte, a pedido de oficio, ¿no? O cuando se conoce por algún otro medio bajo responsabilidad, ¿no? Porque tal vez yo me entero por una denuncia que se fue hecha en prensa o por algún otro medio, entonces ahí la pregunta es, ¿puedo iniciar el procedimiento? Podría iniciarlo, ¿no? Para justamente poder saber si realmente podría haberse dado una situación de hostigamiento sexual. Entonces, desde la definición de proceso se utiliza esta definición también se da en el sector público como tal, ¿no? Porque también el sector público puede tomar conocimiento a nivel de parte, de oficio, o a través de un tercero. Tal vez un tercero dice, bueno, existe una denuncia de por medio, requiero justamente que quiera ser atendido, ¿no? Que se haga la investigación. Luego también, como lo había señalado en el procedimiento, se hace la queja o denuncia y puede ser presentada de manera verbal o escrita ante la Oficina de Recursos Humanos o la de sus casas. La idea de estos procesos es que sean los más dinámicos, los que tengan mucho más apertura, no generar demasiado protocolo para que justamente la denuncia pueda seguir su curso y se tramite rápidamente, ¿no? Porque también, de alguna manera, se tiene un día, si es que en caso se tomó conocimiento en otra oficina, de poner a conocimiento a la Oficina de Recursos Humanos para poder iniciar las investigaciones. Luego también la Oficina de Recursos Humanos dicta las medidas de protección, que era todo lo que señalaba, ¿no? La rotación del personal, la exoneración de asistencia en el centro de trabajo en un plazo máximo, un plazo no mayor de 3 días hábiles desde que impuso la denuncia. También es importante precisar que se debe también poner a disposición los canales de denuncia al siguiente día de presentada la denuncia, ¿no? Un canal de atenciones psicológicas,
un canal de atención médica, ¿no? O se propicie justamente el acompañamiento para que esta persona pueda optar, pueda considerar estos canales, ¿no? Para poder atenderse, ¿no? Si es una emergencia psicológica, ¿no? O es un tema físico, también para hacer justamente, pueda formar parte de la investigación. Luego también importante, se debe comunicar al Ministerio de Trabajo que se ha recibido una queja o denuncia, ¿no? Y se tiene que informar de las medidas de protección adoptadas en un plazo máximo no menor a 6 días antes. Entonces, también hay un órgano interviniente que es el Ministerio de Trabajo, pero un poco para conocer las acciones que realiza el empleador y monitorear, ¿no? El proceso de investigación. Luego también, una vez que es recibida la denuncia o queja, la Oficina de Recursos Humanos, ¿no? Traslada al Comité de Intervención para que pueda iniciar la investigación. Luego también, con un plazo máximo no mayor a 15 días de recibida la queja o denuncia, el comité emite un informe que debe contener lo establecido y finalmente el comité también otorga, justamente en el marco de la legítima defensa, que el presunto investigado haga su descargo, haga sus escritos y finalmente luego de ello se debe poner el informe puesto a disposición en un máximo de día hábil para poder ser resuelto. En este caso, el órgano dirimente para poder resolver es la Oficina de Recursos Humanos, ¿no? Dentro de los 10 días calendarios para justamente poder generar la emisión de la decisión, ¿no? Siempre y cuando siempre garanticemos que también las personas, todos tenemos derecho al debido procedimiento para poder justamente hacer nuestros descargos, ¿no? Y se evalúe la pertinencia de la sanción. Luego también la decisión va a contener la sanción a aplicar, también las medidas, ¿no? Para poder evitar cualquier casos posteriores a los tratamientos sexuales. Muy bien, entonces sí es importante estas precisiones. Entonces, un poco a nivel público, en realidad podría ser un poco la distinción de que igual se puede iniciar a pedido de parte, se puede iniciar a pedido de oficio, se puede hacer a través de un tercero, ¿no? También igual si, por ejemplo, la denuncia llega a una oficina diferente, a la Oficina de Recursos Humanos, no tiene que ponerse el conocimiento en un día igual a la Oficina de Recursos Humanos. En el sector público también se puede adoptar medidas de prevención, consideran 3 días al igual, pero en este caso esta actividad no se encuentra sujeto obligada al sector público, no se comunica al Ministerio de Trabajo, porque finalmente tiene la Secretaría Técnica que funge un poco del Comité de Investigación, ¿no? Y que es un órgano autónomo que va justamente a realizar la investigación del caso, ¿no? En coordinación con el jefe de Recursos Humanos. Y luego, bueno, también el plazo es de 15 días, porque son procesos sumamente rápidos, son procesos sumarios que deben realizarse o procurarse que se realicen para evitar justamente que se pueda seguir practicando hostigamiento sexual o en su defecto resolverlos, ¿no? Y bueno, finalmente, la Oficina de Recursos Humanos también oficializa la sanción a nivel de privado o a nivel público como tal. Entonces, es muy parecido al sector público como tal. Entonces, vamos a considerar tal vez un caso específico. También antes de llegar al caso, recordar que también sí existe esta situación de hostigamiento sexual, también estamos obligados a comunicar a nuestras instancias penales, ¿no? A las fiscalías, para que justamente también puedan analizar el caso, se puedan justamente formular desde sus competencias las investigaciones. Privado, por ejemplo, si finalmente se da, también pueden configurarse indemnizaciones, ¿no? Por daños y perjuicios, si es que se acreditase también, ¿no? Alguna práctica de hostigamiento. Muy bien, entonces hasta aquí hemos explicado un poco el tema de los hostigamientos como un caso. Me gustaría tal vez leerlos o escucharlos para saber justamente si hemos entendido si estas prácticas de hostigamiento podríamos tener, ¿no? Entonces, nos dice el primer caso. Caso 1. En la mañana, Mariana, quien labora como ingeniera de sistemas en la empresa Technology Group, SAC, asiste a una jornada de capacitación.
sobre métodos estadísticos que se realizó en el auditorio de la empresa. Antes que empiece la ponencia, su compañero Sergio mantuvo conversación con ella y le pidió su número de celular. Ella se lo brinda pensando que era con motivos académicos. En los meses siguientes, Sergio le insistió a Mariana para que asista a jugar básquet un jueves o viernes. Mariana le señalaba que no podía asistir porque tenía trabajos pendientes de la universidad. Sergio siguió insistiendo de manera persistente. Por WhatsApp le escribe diciendo buenas todos, mañana baloncesto, 3 p.m. nos vemos, a pesar que ella le había dicho en persona que no podía. Frente a este mensaje ella no le respondió y Sergio volvió a escribirle a las 7 y 8 de la mañana, 7 y 8 de la noche, adjuntó conversaciones WhatsApp y le señala que guapa en blanco y negro y a colores. Jejeje. Entonces, ante este caso, nos haríamos las siguientes preguntas. ¿Se configuraría el hostigamiento sexual? ¿Qué conductas identificas como hostigamiento? Primera pregunta. Según lo aprendido, ¿las conductas tienen connotación sexual o sexista? Y si el caso se diera en tu institución, ¿cuáles serían los pasos que seguirías? Entonces, no sé si podemos ver en el chat o podemos escuchar a alguno de los participantes. Igual voy leyendo algunas preguntas que se han realizado, me parece. A ver, sí. A ver, mi segunda pregunta es, la primera pregunta es que nos dejan a través del Face, es, ante un despido, ¿no? Ante un despido, debido a alguna queja sobre acoso sexual, ¿cómo se debe? Bueno, como lo había señalado al inicio, ¿no? El despido como tal solamente puede darse en el sector privado, ¿no? Pero sí hay que tener en cuenta de que el despido es una medida que adopta el empleador, ¿no? Y que en realidad cuando se encuentra en un proceso de hostigamiento sexual, ¿no? Si es la víctima la que ha denunciado, se podría estar vulnerando justamente la mecánica de las medidas de protección que debería darse, ¿no? Como lo había señalado, no es recomendable prender un despido, no es recomendable disponer las vacaciones, sí es recomendable disponer medidas de prevención, ¿no? En pro de la víctima hasta que culminen las investigaciones. Como lo hemos visto, el proceso es sumario, o sea, en realidad en un mes debería culminarse el proceso y si finalmente no se determina responsabilidad, se asumirá. Y si no, bueno, quedará cerrado el expediente. Justamente esa es la recomendación porque podríamos estar justamente generando algunas vulneraciones. ¿Bien? Ok. Me dicen que listemos las cámaras. No sé si Muchas hay alguna. gracias, doctora, por la respuesta. Tenemos dos preguntas finales que nos han ido dejando a través de las plataformas. La siguiente es, ¿cuál creen que es la diferencia entre un comportamiento inapropiado y el hostigamiento sexual en el lugar de trabajo? Ahorita entonces, vamos a continuar con las preguntas. Vamos a leer las preguntas que nos estén dejando. Y, doctora, ¿volvemos a leer la pregunta? Sí, por favor, por favor. Sí, la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre un comportamiento inapropiado y el hostigamiento sexual en el lugar de trabajo? Muchas gracias por la pregunta. Sí, efectivamente, ahí el tema del comportamiento inapropiado va relacionado justamente a un tema de modismos, de formas como tal, ¿no? Pero en realidad, ¿no? Tal vez no tendría una condición de connotación sexual, como lo hemos señalado, ya el hostigamiento tiene que tener una connotación sexista o una connotación de violencia sexual. Existe, por ejemplo, una conducta inapropiada, podría ser, por ejemplo, una persona que tal vez alce la voz constantemente, una persona que tal vez pueda generar señales de una falta laboral como tal, ¿no? De poder, de alguna manera, pero si no tiene una connotación sexual, podría considerarse como un comportamiento inadecuado y ahí iría bajo la premisa laboral. Muy bien. ¿Hay otra pregunta, me dice? Adelante. Sí. A ver, ¿puede realizar la pregunta? A ver, vamos a ver.
Mientras formulan la pregunta, acá tenemos una siguiente pregunta, es ¿qué acciones deben tomar los testigos de un posible caso de hostigamiento sexual en el trabajo? Bueno, los testigos justamente son llamados para poder declarar en alguna situación en que podría haberse dado un hostigamiento sexual, ¿no? Como lo había señalado en el ejemplo que había mencionado, es que puede suscitarse que podríamos estar frente a un hostigamiento y podemos ver, ¿no? Que podría haber comportamientos físicos, ¿no? Que podría, bueno, entonces el testigo muchas veces me hace la pregunta, yo estoy obligado, tal vez yo no quiero declarar, bueno, está bien, puedes decir, desconozco, no lo sé, que finalmente quedará, ¿no? En el acta, pero sí realmente la colaboración de testigos es clave para poder generar el desarrollo de las enfermedades sexual. Entonces, sí, sí, de alguna manera esa sería la recomendación, que se pueda participar, y si finalmente no hay indicios, bueno, declarar con la verdad, ¿no? Que es lo que corresponde para que la investigación siga su curso. Conforme, doctora. Entonces, recordar a los participantes que han realizado el pago para la certificación, que se han enviado los materiales para que puedan revisarlos. Se estarán enviando a sus correos. Entonces, esas son las consultas que nos han dejado. Agradecemos su participación a esta capacitación y recordamos que puedan darle like a la fanpage para que puedan enterarse de los próximos cursos que tenemos este mes. Doctora, muchas gracias por la exposición, sus palabras finales y ahí podemos sacar una fotito. A ver, Claro que sí, sí, ahí claro que justo sí, he prendido la cámara a algunos participantes, así que claro que aprovechamos. sí. A ver, Aprovechamos entonces. una, dos y tres. Genial. Muy bien, entonces, doctora, sus palabras finales para despedir la capacitación. Sí, muchísimas gracias a todos. Ha sido muy interesante leer sus preguntas. Veo que van relacionadas justamente a la elección, a temáticas, a la participación y para la investigación. Entonces vamos a, bueno, dejarles que se sigan la investigación, sigan revisando siempre esta materia y que justamente preservar el tema de los espacios seguros es lo más importante para sentirnos con tranquilidad, ya sea estemos en un espacio laboral, educativo o otros. Eso sería todo. Muchísimas gracias por el espacio. Estén muy bien. Muchas gracias, doctora. Muy buenas noches con todos.